Mucho se habla del FMI y del Banco Mundial, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos organismos, porque hay una diferencia aunque no parezca. Y como resultado del acuerdo de Bretton Woods, también tenemos el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y bueno, la principal diferencia entre ambos radica en sus respectivos propósitos y funciones. El FMI supervisa la estabilidad del sistema monetario mundial, mientras que el objetivo del Banco Mundial es reducir la pobreza, ofreciendo asistencia a los países de ingresos medios y bajos. Eso es lo que, por supuesto, figura en los papeles. Solo mirar un poquito más atrás y saber que todo esto se trata de generar deuda y con eso generar poder y poder controlar a los países. Eso ya lo vimos en varios videos, porque así funciona la élite y así funciona todo lo que es la banca y las finanzas, que están hechas justamente para eso y por ellos. Entonces todo esto se trata de control mediante la deuda, disfrazado de asistencia. Y bueno, estas organizaciones, las dos, tienen su sede en Washington, D.C. y surgen a partir de este acuerdo del Bretton Woods. Este acuerdo en donde se implanta una gestión monetaria y cambiaria que, intentaba fomentar la cooperación financiera internacional mediante la introducción de un sistema de monedas convertibles a tipo de cambio fijos con el dólar como moneda de reserva, que en ese momento estaba cotizando por oro a $35 la onza. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, compuesto por 189 países miembros, incluido Estados Unidos, tiene esta misión, según ellos, de garantizar la estabilidad monetaria en todo el mundo. Los países miembros trabajan juntos para fomentar la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional y promover el empleo y el crecimiento económico. Y también dicen reducir la pobreza en todo el mundo. Más bien podemos pensar que es todo lo contrario, como siempre ellos plantean. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Realiza un seguimiento de la economía mundial y las de sus países miembros. Y el grupo emplea a varios economistas que monitorean la salud económica, de los países miembros, y cada año el FMI proporciona a cada país una evaluación económica. Esto es una especie de gran hermano económico, ¿no? Luego se aboca a brindar asistencia práctica a los miembros al brindarles a los responsables de la formulación de políticas que los ayuden a planificar las políticas fiscales, elaborar legislación fiscal, además de supervisar la economía a través del análisis. Es decir, se inmiscuyen en forma directa en la economía del país miembro. Y finalmente, el FMI presta dinero a países con dificultades en la balanza de pagos y proporciona esta asistencia financiera siempre que el país prestatario implemente las iniciativas sugeridas por el FMI. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. Pero bueno, así funciona y así lo vemos diariamente, sobre todo en estas latitudes. Bueno, por supuesto que el programa de préstamos no está exento de críticas, a pesar de que todo el mundo lo toma como algo normal. Algunos países no pueden obtener el financiamiento tradicional suficiente para cumplir con sus obligaciones internacionales. Al otorgar préstamos, el FMI ayuda a los países a desarrollar programas de políticas que resuelvan el problema de la balanza de pagos. Estamos muy acostumbrados en nuestros países, sobre todo latinoamericanos,
escuchar hablar continuamente del FMI, de estar endeudados con el FMI, de saber que los gobiernos que piden los préstamos, además de que generalmente no los pagan o los pagan con intereses y con todo lo que eso implica, tienen que hacer lo que ellos les dicen. No importa de qué color político sea quien esté gobernando. Y bueno, tienen que llevar adelante estos programas, estas políticas que les imponen. Por supuesto que no son blancas palomas tampoco los gobernantes, ¿no es cierto? O sea, el negocio es bilateral, digamos. Entonces, estos préstamos están cargados de condiciones. Y un préstamo otorgado por el FMI como una forma de rescate para países con deudas serias, en última instancia, solo estabiliza el comercio internacional y finalmente hace que el país reembolse el préstamo a tasas de interés bastante elevadas. Bueno, y por otro lado tenemos al Banco Mundial, en donde nos dicen que el propósito del Banco Mundial es ayudar el desarrollo económico a largo plazo y reducir la pobreza en las naciones económicamente en desarrollo, aquellas a las que el FMI les presta dinero, pero que después los aprieta y les saca con intereses una cantidad exorbitante, además de ponerle las condiciones. Es decir, como siempre vemos, es la política hegeliana, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hace? Le pone a disposición un soporte técnico y financiero. Este banco se centró inicialmente en la reconstrucción de la infraestructura en Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial y centró su enfoque operativo en los países subdesarrollados después. El apoyo del Banco Mundial ayuda a los países a reformar sectores económicos ineficientes y ejecutar proyectos específicos como la construcción de centros de salud, de escuelas o la disponibilidad de agua potable y electricidad. Bueno, no sería muy efectivo porque en los países llamados subdesarrollados vemos que por más que el Banco Mundial esté ahí, sigue sin haber hospitales, sigue sin haber escuelas y mucho menos agua potable y electricidad. Así que, y esto tiene que ver, por supuesto, con los gobiernos locales, pero bueno, también si el propósito de este banco es ayudar al desarrollo económico, no estaría cumpliendo con su objetivo. Porque claro, trabaja con el FMI es quien aprieta. Y si hay que pagar una gran deuda llena de intereses a alto costo, ese dinero va a ir a pagar la deuda, no va a ir a darle electricidad ni agua potable a nadie. Porque en el medio está el negocio del gobernante de turno, además. Y la famosa Agenda 2030 dice que el Banco Mundial tiene dos objetivos establecidos para esa fecha: acabar con la pobreza reduciendo el número de personas que viven con menos de $1.90 al día y promover la prosperidad compartida a través del crecimiento de los ingresos del 40% más bajo de cada país. Esto de reducir el número de personas que viven con menos de $1.90 como frase es bastante ambiguo, porque reducir el número de personas también podría ser eliminarlas. Es decir, no es que van a vivir con más de $1.90, es que ya no van a vivir directamente, lo estamos viendo. Y además de eso, bueno, todo lo que quieren implementar con aquello de no tendrás nada pero serás feliz. Así que acabarán con la pobreza según su entender. Bueno, el presidente del Banco Mundial proviene de Estados Unidos, que es el mayor accionista del grupo. Y los miembros están representados por una junta de gobernadores. Los poderes se delegan a lo largo del año en un directorio de 25 directores ejecutivos. Y bueno, tiene 5 organizaciones diferentes que tienen como objetivo cumplir con la misión del grupo. La misión está la oficial, que es la que nos cuentan, que es esto de acabar con la pobreza y ayudar a los países en desarrollo. Y está la agenda real. La agenda real podemos imaginarnos lo que debe tener. Y
bueno, estas organizaciones que conforman el Banco Mundial son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el que da préstamos, la Asociación Internacional de Fomentos, que también da préstamos y donaciones sin intereses, dicen. La Corporación Financiera Internacional, que financia inversiones. La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, que promueve la inversión extranjera directa en países en desarrollo. Y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que ofrece conciliación y arbitraje de controversias sobre inversiones. Bueno, por supuesto ellos aclaran que la asistencia que brinda el Banco Mundial suele ser a largo plazo. Entonces, claro, si alguien se queja, le va a decir, bueno, es que no lo vas a ver porque esto es a largo plazo, lo verán tus hijos o tus nietos. Entonces, esta asistencia además está financiada por países, principalmente los miembros más ricos del mundo, que son miembros del banco, mediante la emisión de bonos. Los préstamos del banco no se utilizan como un tipo de rescate, como el caso del FMI, sino como un fondo para proyectos que ayuden a desarrollar una nación o un estado emergente y hacerla más productiva económicamente. Eso es lo que ellos dicen pretender. Pero bueno, sabemos que es un manejo, podríamos llamarlo así, un manejo que ellos hacen, y lo que es asistencia por un lado en realidad es un endeudamiento y es un cumplir con la normativa que ellos imponen, porque si no, no va a haber dinero. Y entonces, ¿qué hacen estos países, los más pobres, pero también los otros, porque todos están endeudados? Lo que cambia es el monto y la capacidad de poder pagar la deuda. Todo eso hace que vivan endeudados y que estos organismos, estos bancos, estas organizaciones ejerzan un control sobre el gobierno y estén inmiscuidos en forma directa sobre la política de ese país a través de la economía. Ese es el objetivo real. Entrar en la política a través de la economía y obligarlos a cumplir sus agendas. Y como todo tiene que ver con todo, no solamente es la necesidad de dinero en algunos casos, porque realmente se necesita porque hubo un desastre, porque hubo una guerra, porque, bueno, cualquier causa inmanejable, digamos, sino que también tiene que ver con la codicia de los gobiernos de turno, de todos los colores políticos, que se llevan mucho dinero a sus arcas y que piden para poder llevar adelante sus gobiernos, llevando la línea que les marca el propio banco, la propia organización, para salir airosos de un montón de problemas o de cuestiones, para enriquecerse también. Entonces vemos cómo es una asociación ilícita, digamos, entre los organismos, las organizaciones, estos bancos y demás, y los gobiernos de los diferentes países. Entonces, los países van a estar eternamente endeudados, cada vez más endeudados. A los gobiernos no les importa porque además termina su mandato y se acaba el problema para ellos. Y el sistema funciona a la perfección. El sistema funciona como la élite quiere que se implemente. Y todos son jugadores y partícipes necesarios. Porque para que estos bancos, estas organizaciones puedan llevar a cabo esto, son necesarios los títeres que están en los gobiernos, que piden esa asistencia y que además la diluyen después o no pagan, además de todo, y siguen aumentando la deuda, y así funciona el sistema. Un sistema que ya sabemos quién lo implementó y para qué. Y pues les vuelvo a repetir,
Esto es directamente gobernar los países en forma prácticamente directa a través del endeudamiento. Y como siempre, todo se basa en el endeudamiento. Y los países básicamente están endeudados con estos organismos. Y de ahí surge el control que la élite, los poderosos ejercen sobre los gobernantes, las poblaciones, los países en general. Como ya lo vimos varias veces, es el sistema de endeudamiento, que no termina nunca y que siempre es cada vez mayor, porque se vienen a sumar los intereses y otras cuestiones que ellos van agregando, como por ejemplo el riesgo país o algunos otros marcadores que hacen que sea mucho más difícil terminar con esa deuda. Ellos no están interesados en que la deuda termine, en que sea pagada, sino en que cada vez se necesite más. Y para eso también tienen a los gobiernos que están a su servicio. Entonces, si bien necesitan el dinero, también tienen que hacer lo que ellos quieran. Entonces, terminan pidiendo dinero y terminan pidiendo cada vez más, aunque sepan que no lo van a pagar, que no lo pueden pagar y que está mal que lo pidan. Pero todos son serviles, todos responden a ellos, si no, no estarían donde están. Entonces, ese es básicamente el sistema y estos son los organismos mediante los cuales se lleva a cabo.